Es para mí un honor el haber sido invitado por el doctor Otto Hiller, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia, capítulo Manabí, Segón. El tema que me ha tocado dar en este simposio de patología vulvar es el manejo de los condilomas vulvovaginales. Estos son los objetivos de mi presentación. Empezaré dándoles a conocer los diferentes factores de riesgo asociados al desarrollo de los condilomas acuminados. El primero son mujeres jóvenes menores de 25 años, el número de parejas sexuales, una nueva pareja sexual, el compartir juguetes sexuales, la presencia de otras enfermedades de transmisión sexual como puede ser la clamidia, el herpes, el fumar, la inmunosupresión ocasionada por la infección del VIH, el uso de anticonceptivos hormonales, el embarazo y la diabetes. Hablar de la epidemiología de las verrugas genitales es señalar que es un problema importante de salud pública por el alto costo sanitario que este tiene. En población inmunocompetente la frecuencia es del 1%, en inmunodeprimidas es del 2% y en pacientes con VIH mayor al 12%. El pico de máxima incidencia en mujeres está entre los 19 y 25 años, en hombres entre los 25 y 29 años. El 95% de los condilomas acuminados están producidos por los virus de HPV de bajo riesgo, el 6 y el 11. Pero se ha visto que hay una coinfección con virus de alto riesgo en un 20 a 30% y es algo muy importante a considerar en la evaluación de los condilomas. El estado inmunológico de la paciente es de fundamental importancia para la evolución, es decir, la progresión o la regresión de un condiloma. Y esto que es muy importante tomar en cuenta es que el riesgo relativo de cáncer de cuello uterino es 4 veces mayor en pacientes con condilomas anogenitales. Hablando de la historia natural, podemos señalar que una sola relación sexual tiene una tasa de transmisión del 65% la infección por HPV y el desarrollo de un condiloma. El periodo de incubación es de 3 semanas hasta 18 meses, pero tenemos un promedio de aparición de las lesiones de 3 meses. La presencia de un condiloma ya es el primer marcador clínico de una infección por papillomavirus humano. Están reportadas tasas de regresión espontánea del 38% aproximadamente en una evaluación hecha a las 16 semanas, pero MASAD reporta una tasa de regresión del 80% en el primer año y puede ser superior al 95% a los 36 meses. Ocasionalmente los condilomas pueden durar largos periodos de tiempo y excepcionalmente pueden malignizarse. En la gráfica de la izquierda ustedes pueden observar un condiloma vaginal y en la gráfica de la derecha un condiloma vulvar. Ustedes dirán, ¿cuáles son los síntomas de un condiloma? Generalmente son asintomáticos. Por eso es que la paciente espera muchos meses antes de acudir a una consulta. Se queja solo de aparición de las lesiones. En algunos casos, dependiendo de la localización y del tamaño, puede producir comezón, dolor, flujo genital, fisuras, incomodidad, dolor en las relaciones sexuales y excepcionalmente sangrado por trauma o infección. Es muy importante señalar que afectan la calidad de vida por la ansiedad, la baja autoestima y la alteración en las relaciones sexuales que produce. Los signos son únicos o múltiples, multifocales o multicéntricos. En el 30% de las mujeres pueden coexistir tanto condilomas en la vulva, el cuello uterino, la vagina o el ano. Generalmente son pequeñas pápulas de 1 a 10 milímetros y
hasta desarrollar condilomas acuminados gigantes que pueden ser verrucosos o similares a una coliflor. Respecto al color, pueden ser blancos, blanco grisáceos, rosados, sobre todo en mucosas, color piel, amarronados a nivel de la piel y pigmentadas las lesiones. Generalmente se localizan en las áreas de mayor traumatismo durante el coito. Fíjense ustedes, el tipo coliflor lo observan en la imagen del lado izquierdo y el condiloma acuminado como cresta de gallo en la imagen de la derecha. ¿Cómo diagnosticar los condilomas? Generalmente el diagnóstico es clínico, a ojo desnudo y utilizando luz panorámica, que nos permite examinar la lesión. Solo en determinados casos de lesiones pequeñas podemos utilizar una lupa o un colposcopio para explorar la lesión, ¿sí? Y sobre todo para hacer dos cosas: o descartar la posibilidad de una lesión premaligna o cáncer, o tentativamente hacer el diagnóstico diferencial. Cuando es una lesión sospechosa, tenemos que delimitar la lesión y elegir el lugar de la biopsia. Siempre es importante inspeccionar primero la vulva y luego colocar el espéculo y examinar la vagina y el cuello uterino. Y en determinados casos podríamos hacer también una anoscopía. En la gran mayoría de casos no es necesario realizar una biopsia cuando vemos un condiloma típico de fácil reconocimiento. La biopsia del condiloma, como les señalé, es para descartar lesiones preinvasoras o cáncer y hacer un diagnóstico diferencial. Tampoco tenemos que hacer una determinación de virus de papiloma humano, únicamente está recomendado hacerlo en caso de niños para descartar abuso sexual. Pero ¿cuándo sí tenemos que hacer una biopsia? Cuando el diagnóstico es dudoso o incierto, cuando las lesiones asientan en áreas pigmentadas o hipopigmentadas, cuando hay patologías conocidas como el líquen escleroso, el vitiligo, en inmunocomprometidas por VIH y que tienen generalmente lesiones muy extensas, o en lesiones atípicas, sean estas pigmentadas, fijas, induradas, adheridas a planos subyacentes, sangrantes o ulceradas. Y habitualmente cuando no responden a tratamientos convencionales o cuando utilizamos un tratamiento específico para condilomas, pero en vez de mejorar, empeora. Para darles a conocer un estudio histopatológico de un condiloma, fíjense ustedes en la imagen de la izquierda tenemos la acantosis epidérmica típica de los condilomas, y a gran aumento ustedes pueden observar justamente aquí la presencia de los coilocitos que nos indican infección por papilomavirus humano. Es muy importante el diagnóstico diferencial, es decir, establecer si realmente es un condiloma anogenital, porque hay determinadas condiciones fisiológicas, condiciones benignas, premalignas, cáncer, que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. No me voy a referir a cada una de ellas por el tiempo que tengo para esta charla, pero sí es importante que ustedes las tomen en cuenta en el momento de hacer el diagnóstico diferencial. Y esta es una patología muy frecuente, la papilomatosis vulvar, que es un hallazgo fisiológico, no requiere tratamiento, y generalmente para reconocer es una pápula tubular de distribución bilateral y simétrica, pero que tienen una base independiente y no reaccionan con el ácido acético, a diferencia de los condilomas acuminados que tienen una base fusionada y reaccionan con el ácido acético. Esto es muy importante diagnosticar. También tenemos que hacerle con los puntos de Fordyce, los quistes sebáceos. Sí, también es importante el diagnóstico diferencial con los pólipos fibroepiteliales o los acrocordones, la imagen en pasta característica. Los angiokeratomas también es otro diagnóstico diferencial. Los siringomas, los quistes de inclusión epidérmica, la sífilis secundaria, los condilomas planos, es un diagnóstico diferencial porque el tratamiento es completamente diferente.
los linfangiomas circunscritos, el molusco contagioso, la queratosis seborreica. Y aquí tenemos que también hacer el diagnóstico diferencial con lesiones premalignas y cáncer. Y todos ustedes pueden ver aquí determinadas imágenes de neoplasias intraepiteliales vulvares, que es importante conocer la clasificación. El BIN usual y el BIN diferenciado o HSIL, que es considerado el verdadero precursor de un cáncer vulvar. Estas son las características del BIN usual y estas son las características del BIN diferenciado. Aquí una imagen del BIN usual, ¿sí? Relacionado al HPV, y acá un HSIL de un BIN diferenciado en un fondo de un líquen escleroso. El cáncer verrucoso es otro diagnóstico diferencial, es una masa blanquecina de aspecto friable y algodonosa que podemos confundir un poco en personas no experimentadas con un condiloma. Y este es el condiloma gigante, que aparece siempre sobre un condiloma de larga evolución, es de crecimiento rápido de tipo benigno, tiene infiltración local y a veces tiene recidiva local y puede presentar algunos focos de invasión. La resección es quirúrgica. Entonces, lo que les quiero dar a conocer es que no toda lesión vulvar es un condiloma. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial y cuando confirmemos que es un condiloma, sí, ahí empezamos con el tratamiento. Estas son las diferentes guías consultadas para el tratamiento que me voy a referir respecto al manejo de los condilomas vulvovaginales. Estos son los niveles de evidencia y los grados de recomendación. Y fíjense en ustedes, ¿por qué tratamos un condiloma vulvovaginal? Primero, para eliminar las lesiones. ¿Y qué hacemos con esto? Disminuir la carga viral, aliviar los síntomas, mejorar los aspectos psicosociales que habíamos indicado, y muchos pacientes por consideración estética no quieren tener ese tipo de lesiones en la vulva, y también para limitar las recurrencias. Hablando de los tratamientos, ya no existe evidencia que demuestre que un tratamiento sea superior a otro. Tampoco existe el tratamiento ideal para todos los casos, para todas las localizaciones. Se dice que los tratamientos quirúrgicos bajo anestesia local tienen una eficacia cercana al 100%, pero todos los tratamientos, sin excepción, tienen un elevado número de recurrencias, de un 20 a 30%. Estos son los efectos secundarios locales. Muy pocos casos se suspenden los tratamientos, y lo importante que respecto a la evidencia, ¿sí? Los ensayos clínicos siempre comparan un fármaco con placebo, no hay comparación entre los diferentes fármacos y tampoco de un tratamiento médico versus un tratamiento quirúrgico. Hay diferentes tipos de tratamiento, las clasificaciones por la dispensación, es decir, aplicado por el paciente o aplicado por el médico, son estos los diferentes tratamientos. La otra clasificación es de acuerdo al mecanismo de acción, o son ablativos de destrucción física, estos tratamientos, citotóxicos, estos de destrucción química, y los inmunomoduladores, es decir, que mejoran la respuesta inmunológica. En esta gráfica, en esta tabla, lo único que les reporto es las diferentes tasas de eficacia de los diferentes tratamientos de los condilomas acumulados. Y fíjense en ustedes que los de mayor eficacia generalmente son los quirúrgicos, ¿no? Y un químico, que es el ácido tricloracético, también puede llegar a un 81%. ¿Cuáles son las variables a considerar para la elección de tratamiento? Esto es muy importante. La edad y el estado general, es decir, si es inmunocompetente o tiene bajas sus defensas, la morfología, el tamaño, el número de lesiones, el sitio anatómico, ¿sí? Está en piel, está en mucosa, el tiempo de evolución, el crecimiento o aparición de nuevas lesiones, situaciones especiales, las preferencias del paciente, del médico, el costo, el perfil de seguridad, la eficacia y recidivas. Y algo que es muy importante, podemos escoger el mejor tratamiento, pero si el cumplimiento del tratamiento no es adecuado, no vamos a tener buenos resultados.
Les voy a dar unos tips que es muy importante considerarlos, que yo habitualmente en mi práctica clínica los utilizo. El tiempo de evolución. Si son recientes, generalmente son blanquecinas y rosadas y refleja una alta actividad viral. En cambio, si ya son pigmentadas, tienen meses de evolución, tiene baja o nula actividad viral. En el 1 nos va a dar en el lado izquierdo mejor resultado los tratamientos inmunomoduladores y acá en cambio los tratamientos destructivos, sea físicos o sea químicos. Hablemos de cada uno de los tratamientos. La filotoxina, que es aplicado por el paciente, es un antimitótico citotóxico, produce la necrosis de la verruga. Hay en solución y en crema. Se aplica 2 veces al día por 3 días seguidos, descanso 4 días, máximo 4 ciclos. La eficacia es del 60 al 80%, la recurrencia es del 7 al 38%. Y es muy importante que está contraindicada durante el embarazo. El imiquimod es un inmunomodulador, aumenta la respuesta inmunitaria local, es aprobado por la FDA en condilomas en mayores de 12 años. Hay en crema al 5% por 16 semanas del tratamiento, en crema al 3.5% por 8 semanas, es de aplicación diaria. Sí, se tiene que aplicar al acostarse y en la mañana se produce el lavado. La eficacia es del 65 al 81%, y estos son los efectos adversos que puede presentar el medicamento, y lo importante es que las recurrencias son las más bajas con este tipo de tratamientos. La silicatequinas es un inmunomodulador extraído de las hojas del té verde, es antioxidante, antiviral, potenciador inmunológico, se aplica 3 veces al día hasta la desaparición de las lesiones o inclusive hasta por 16 semanas. Tiene que avisarle a la paciente que puede manchar la ropa interior y no tiene que utilizarla internamente y tampoco durante el embarazo. Las tasas de eliminación son estas y las de recurrencia son estas. Es importante señalar que por los efectos colaterales puede haber un 1% de abandono del tratamiento. La crioterapia con nitrógeno líquido destruye los tejidos, ¿sí? Se aplican 2 congelaciones, la tasa de eliminación es esta y la de recurrencia es importante también. La ventaja es que es de fácil aplicación, de bajo costo, raramente deja cicatriz o hipopigmentación, no está contraindicada durante el embarazo, puede aplicarse a nivel de la vagina. El ácido triclorazótico destruye los condilomas por estos mecanismos. Es muy importante el momento que apliquemos este medicamento, rodear con vaselina el área adyacente al condiloma para evitar daño en ese sentido en piel sana. Se aplica en lesiones pequeñas y escasas. Esta es la tasa de eliminación y esta es la tasa de recurrencia. Es muy seguro su uso durante el embarazo. Respecto a los tratamientos quirúrgicos, las ventajas es que permite resecar las lesiones en un solo tiempo y se dispone de pieza anatómica. Esto es fundamental. Mediante electrocirugía, con tijeras, con láser, siempre bajo anestesia local, y las técnicas quirúrgicas realizadas correctamente obtienen resultados cosméticos absolutamente satisfactorios. La electrocirugía, el láser, tiene 94 al 100% de eficacia, la radiofrecuencia del 89 al 100%, esta es la recurrencia, generalmente se trata los condilomas acuminados, y la cirugía convencional está más para las grandes verrugas a nivel del ano y sobre todo en niños bajo anestesia general y generalmente realizada por un especialista. La cirugía láser, la desventaja cuando se hace vaporizaciones que no deja muestra para el estudio histopatológico, tiene que vaporizarse hasta la dermis papilar. Es muy importante cuando está en áreas cercanas al clítoris, al ano, en la uretra, es el método de elección, tiene un excelente resultado cosmético, pero la tasa de éxito y de recidiva son absolutamente variables. Depende del operador y del tipo de láser que se pueda utilizar. Estos son un poco la comparación entre los diferentes métodos, que es muy importante que ustedes lo conozcan.
Sí, de los métodos ablativos en este caso y de los métodos autoaplicados acá en esta otra diapositiva. Vamos a darles a conocer un algoritmo de tratamiento y señalar que es de buena práctica clínica que todas las unidades tengan un algoritmo de manejo para los condilomas de acuerdo a los diferentes tratamientos que tengan. Y que siempre es importante, por lo menos, el especialista conocer una terapia, sea aplicada por la paciente o por el médico, y siempre, antes de instaurar un tratamiento, tiene que haber un consenso entre el médico y de la paciente. Estas son las características de los tratamientos aplicados por el médico y estas las características de los tratamientos aplicados por la paciente. Este es el algoritmo que es muy importante que ustedes lo tengan en su consultorio. Y de manera sucinta, el tratamiento inicial con inmunomoduladores tenemos que hacernos cuando hay lesiones que aumentan su extensión en tamaño o en número, la crioterapia en lesiones estables, en extensión pero sin crecimiento, y el láser en lesiones estables de gran tamaño sin crecimiento. En determinadas circunstancias tenemos los condilomas vaginales con nitrógeno líquido tricloroacético, en los cervicales generalmente con ablación o podemos utilizar tricloroacético. En el ano siempre es importante derivar al proctólogo y en la uretra también es importante derivar al urólogo. Durante el embarazo, esta es la frecuencia, generalmente son vulvoperineales, pero el embarazo predispone que sean de mayor tamaño y de mayor recurrencia. ¿Qué pasa en el parto? Hay un pequeño riesgo de transmisión vertical para el desarrollo de papilomatosis laringia, 1 en 400. La cesárea no ha demostrado disminuir este riesgo. En el puerperio puede haber una regresión espontánea y estos son los diferentes tratamientos que están contraindicados y los que están indicados durante el embarazo. Esto es para indicarle los diferentes tipos de tratamientos aplicados en el embarazo y que son seguros. En los inmunodeprimidos, las lesiones son más floridas, resistentes a los tratamientos y recurrencias. Las pautas de tratamiento casi no difieren. Y estas son un poquito las tasas de eficacia, son un poquito menores. Pero cuando combinamos cirugía con imiquimod, casi tenemos tasas de aclaramiento del 100%. Siempre en niños descartar el abuso sexual es muy importante. El valor predictivo positivo de verrugas genitales para abuso es del 37% si tenemos niños de 2 a 12 años. Y 70% para niños de más de 8 años. El abordaje siempre tiene que ser multidisciplinario. Las recurrencias son muy frecuentes, por eso necesitamos examinar a la paciente luego del tratamiento en 4 a 6 semanas. ¿Sí? Y estos son los diferentes métodos preventivos de los condilomas. Es importante la vacunación, el uso del preservativo, la circuncisión, la restricción del consumo de tabaco y la educación sobre la infección del virus del papiloma humano. Fíjense ustedes cómo la vacuna tiene una reducción del 92% de los condilomas en Australia. El preservativo solo protege en un 60%. Esto es muy importante informarle a la paciente. Y para finalizar, tenemos que informar y tranquilizar a las pacientes. Es aceptable una conducta expectante porque tenemos una regresión cercana al 40%. Existen múltiples opciones terapéuticas, tanto médicas como quirúrgicas. El tratamiento tiene que ser individualizado. Necesitamos iniciar el tratamiento en función de la actividad viral, esto es la aparición o el crecimiento de lesiones. Pueden requerir múltiples sesiones de tratamiento, existe combinación de diferentes tratamientos, la respuesta es variable para cada paciente y muchos tratamientos presentan efectos adversos locales y no existe evidencia científica que demuestre que un tratamiento es superior a otro. Esta es la bibliografía consultada y les agradezco a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. A continuación y continuando con patología vulvar, tenemos una presentación del doctor Facundo Gómez de Argentina,
con las complicaciones vulvovaginales en el síndrome genitourinario en la menopausia. Buenos días a todos, mi nombre es Rodrigo González, médico ginecólogo.